Buenos días, soy el abogado Michael Remigio Quesada. El día de hoy vamos a tocar el tema denominado Sistema de Penas y Determinación Judicial de la Pena. Para el día de hoy hemos elegido abordar este tema por la importancia y la relevancia que tiene este en nuestro sistema jurídico penal. Si bien es cierto, el sistema de penas hoy por hoy ha sufrido un redimensionamiento de la norma penal sustantiva, así también la determinación e individualización judicial de la pena como procedimiento ha podido establecer cómo es y de qué forma se llevan a caso cada criterio de la determinación judicial. Buenos días. En ese sentido, para la clase de hoy vamos a poder desarrollar cada uno de los puntos o los esquemas que tiene que tenerse en cuenta como sistema de penas, entendido esto como el conjunto organizado de las consecuencias jurídicas del delito, y en otro escenario la determinación judicial de la pena. Entiéndase esto como un proceso técnico valorativo judicial sobre la imposición de la responsabilidad penal a un determinado sujeto que ha cometido un ilícito penal. En ese sentido, vamos a empezar a desarrollar algunos conceptos. Si bien es cierto, la determinación judicial de la pena trae hoy por hoy un nuevo redimensionamiento, lo decíamos al inicio de la clase, por la entrada en vigencia de la ley 30076, ¿cierto? Esta ley que entra y pone el activismo dentro del sistema penal sustantivo, procesal penal y redimensión de algunos conceptos de ejecución penal. En cuanto a lo que hoy la materia que nos concentra es netamente la parte sustantiva. ¿Qué conceptos trae nuevos esta ley 30076? Trae los siguientes. Incorpora el artículo 45A al Código Penal, ¿sí? Y modifica el artículo 46 de este código. Y nos trae las nuevas definiciones de las circunstancias que modifican la responsabilidad penal. Entiéndase estas como circunstancias que van a implicar el desarrollo del procedimiento para poder determinar judicialmente la pena. En ese sentido, manejamos estos criterios. La ley 30076, ¿sí?, incorpora el artículo 45A al Código Penal y modifica el artículo 46. Al realizar estos dispositivos, la aplicación dentro del sistema jurídico penal, trata de poder renovar, poder modificar cómo es que los magistrados ya no tienen la discrecionalidad amplia para poder imponer una sanción penal. Recordemos algo, el escenario que hoy traemos, que es el sistema de penas, ¿sí?, y la determinación judicial de la pena, no tiene ningún correlato o no tiene el estudio, es un estudio muy distinto, diferenciado a lo que es la teoría del delito, ¿sí? En la teoría del delito tendríamos que estudiar la conducta, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. A efectos que, si una conducta humana es típica, antijurídica y culpable, por lógica consecuencia se convierte en un delito. Este delito, procesal y sustantivamente hablando, acaecerá sobre una determinada responsabilidad. Tiene una consecuencia jurídica. Y esta consecuencia jurídica es lo que se denomina para los penalistas como la imposición de una pena. Pena en sentido sustantivo, como una pena privativa de libertad, ¿sí?, una pena multa, una pena de inhabilitación, una pena restrictiva de la libertad y una pena limitativa de derechos. Entre los modos que tenemos para poder desarrollar cada una de estas penas, hoy por hoy vamos a estudiar en sí los conceptos que trae el capítulo 3 del primer libro del Código Penal, parte general, ¿sí?, y el desarrollo o el procedimiento para imponer una pena. Los conceptos están en el sistema de penas y ese procedimiento está en la determinación judicial de la pena. ¿A qué se denomina determinación judicial de la pena? Se denomina aquel procedimiento técnico valorativo judicial que realizará un magistrado
a efectos de determinar cuál es el quantum de responsabilidad que pueda tener un determinado sujeto. Por citar un ejemplo, artículo 106 del Código Penal, homicidio simple. El que mata a otro será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 20 años. Cuando tenemos este escenario, pues es lógico poder inferir que la determinación de la pena va a girar entre los extremos mínimos y los extremos máximos de la pena. En ese sentido, el magistrado, teniendo en cuenta que se ha llegado a la convicción de una determinada responsabilidad penal, determinará judicialmente, porque solamente un órgano jurisdiccional puede imponer una pena, cuál es la consecuencia jurídica de esa conducta ilícita. 7 años, 8, 15, 19, todos dentro del marco mínimo y el máximo. Hasta ahí es el procedimiento de determinación judicial de la pena. Pero ¿qué es lo que trae la ley 30.076? Trae lo siguiente, que este procedimiento, hasta antes de su entrada en vigencia, era un procedimiento abstracto, era un procedimiento genérico, ¿sí? Era un procedimiento sumamente discrecional y sin ningún límite en las posibilidades de poder llegar a la arbitrariedad judicial. ¿Y por qué decimos esto? Porque este modelo de imposición de pena velaba por la discrecionalidad judicial, ¿sí? Velaba por la discrecionalidad judicial. Vale decir que solamente el magistrado, de acuerdo a su criterio de conciencia, ¿verdad?, de acuerdo a las condiciones personales de la gente, tendría pues que imponer una pena en estos límites. ¿Y qué norma penal lo decía? Solamente lo decía el genérico artículo 45 y la lista de circunstancias genéricas del artículo 46. El 45 hablaba sobre las condiciones personales de la gente, las carencias y sus costumbres y aquellos efectos que se hayan realizado producto del delito en condiciones con la víctima, mientras que el 46 detallaba circunstancias que no tenían un carácter vinculante, sino era un móvil para poder determinar cómo es que la pena debería indicarse. Digamos, las circunstancias del delito, los móviles que llevaron a cometerlo, tal vez el tipo de agente que lo realizó, cuáles eran las carencias tal vez personales que pudiera tener, entre otros. Situaciones y escenarios que no tenían una relevancia jurídico-penal para poder determinar una pena que pueda ser legal. En ese sentido, la doctrina, pues ya de algún u otro modo, luchando contra estos tipos de circunstancias, y el legislativo dictaron la 30.076. Y en estos dos extremos, estos dispositivos legales ingresan e incorporan a nuestro sistema penal dos figuras. La figura de los tercios en la imputación jurídico-penal de una consecuencia jurídica, y en el artículo 46 las circunstancias modificativas de responsabilidad penal. En ese entendido, cuando hablamos de los tercios penales, ¿qué es lo que nos indica este tipo de escenario en la determinación judicial de la pena? Nos dice hoy por hoy, el magistrado, dentro de los alcances de la legalidad que le otorga la ley, para la redundancia, a efectos de determinar la pena, tendrá que seccionar en un determinado ilícito. Artículo 106, seguimos con eso, ¿sí? De 6 a 20 años la pena. Homicidio simple, ¿sí? A ese efecto, ¿qué nos dice el artículo 45A? El magistrado tendrá, en primer lugar, que velar por la identificación de la pena abstracta. Y aquí tendremos que diferenciar muchos conceptos. Hay que diferenciar qué se debe entender por pena abstracta, por pena combinada y por pena concreta. Cuando hablamos de pena abstracta, es aquella pena, estimados colegas, que tenga un mínimo legal y un máximo legal. Hablaremos de pena combinada, aquella que el legislador me impone o ya estipula dentro del catálogo penal. Digamos, el artículo 106, a la par de tener
una pena abstracta, porque tiene un mínimo y un máximo, también esta es una pena combinada. Sin embargo, existen delitos por los cuales no siempre se tiene un mínimo y se tiene un máximo. Digamos, el delito de lesiones culposas leves. Se dice, la pena será no mayor de 2 años. No mayor de 2 años. Quiere decir que el extremo máximo va a ser 2 años. Pero ¿cuál va a ser el extremo mínimo? El legislador lo deja en ese vacío. Esta es una pena combinada. Doctor, cuando me dicen artículo 387 del Código Penal, peculado doloso, primer párrafo, de 4 a 8. ¿Es una pena combinada? Sí, también es una pena combinada, porque el legislador lo ha establecido. ¿Pero es una pena abstracta? Sí, también, porque tiene un mínimo y tiene un máximo. Claro está que vamos a tener una pena concreta cuando aquella sea la que el juzgador determine que va a ser la que merece por responsabilidad de la gente. En otras palabras, la pena que imponga el órgano jurisdiccional. No mayor de 2 años, 1 año. De 4 a 8, 5. Esas son las penas concretas. Esos conceptos hay que diferenciarlos. Son básicos, pero de algún otro modo a veces llevan pues a inducir en algunos conceptos al error. Bien, ¿qué dijo en ese extremo entonces el legislador? Cuando el órgano jurisdiccional tenga unas determinadas penas para un posible delito, ya estando consciente de que existe responsabilidad penal por parte de la gente, identificará conceptos: el extremo mínimo, el extremo máximo. El espacio que existe entre el mínimo y el máximo se denominará espacio punitivo. ¿Y por qué espacio punitivo? Porque es aquel término que tiene un inicio y un final en el cual se va a poder imponer o desarrollar la punibilidad del Estado, ¿sí? De 6 a 20 como espacio punitivo. ¿Qué deberá hacer el magistrado? Esto lo dice el artículo 45 al momento de determinar la pena. La pena hoy por hoy deberá ser seccionada en tercios. Quiere decir, deberá ser seccionada en 3 partes el espacio punitivo. ¿Y cómo se desarrolla eso? Primer paso. Se tiene que hallar cuál es el espacio punitivo, restando el máximo con el mínimo legal. 20 menos 6, 14. Ese es el espacio punitivo que existe en el delito de homicidio simple. Pero estos 14 están en años. La norma, por una regla aritmética, nos solicita que lo multipliquemos por 12 para convertirlo en meses. Dado que, si queremos dividir en 3 espacios o en 3 partes, 3 tercios el espacio punitivo, va a existir casos en los cuales los números no sean divisores de 3. Sin embargo, multiplicándolo por 12 convertidos a meses, sí, 12 siempre va a ser divisor de 3. 14 por 12, segundo paso es la obtención de este tiempo, de este espacio punitivo convertido en meses. 14 por 12, ¿cuánto es? 196. A ver. 14 por 2, 140, más 28, 168. 168 meses, ¿cierto? ¿Estamos hasta ahí? Sí, si hay algún error, me corrigen por favor. Si hablamos de 168 meses, estos 168, colegas, tenemos que seccionarlo en 3 partes. 168 entre 3, para poder tener el tema del tercio, 5, 1, 56 meses. ¿Cierto? Quiere decir que cada espacio o cada tercio debe tener un monto de 56 meses. Volvemos a redactar en este espacio el desarrollo del delito de homicidio simple. Tercer paso, ¿sí? De 6 a 20 años. Hemos seccionado en 3 partes los tercios. Si son 56 meses, cada tercio debe tener un espacio de 56 meses. Doctor, pero ahora yo no puedo todavía obtener los tercios. Hay que convertir esos 56 meses, hay que convertirlos en años. ¿Cuánto es 56 meses en años? Estamos hablando de
4 años, ¿sí? ¿Cierto? ¿Y 8 meses? ¿O 4 años y 10 meses? 48, 10, 4 años y 8 meses. Quiere decir que cada tercio debe tener un espacio de 4 años y 8 meses. Como cuarto paso, identificamos los extremos de cada tercio. 4 o 6 más 4 años y 8 meses, estamos hablando de 10 años y 8 meses. El segundo tercio, estamos hablando de 10 años y 8 meses, más 4 años y 8 meses más, serían 15 años, ¿verdad? 15 años y 4 meses, ¿ok? Y si hablamos del último tercio, 20 exacto. Doctor, este es el primer espacio, el segundo espacio y el tercer espacio. Estamos entendiendo que son 3 tercios, 3 espacios sobre los cuales se va a determinar la pena. La norma ha indicado que desde el extremo mínimo, que es 6, y el máximo 20, para este caso, se contabilizará a este primer tercio como el tercio inferior, a este segundo tercio como el tercio intermedio y al tercer tercio como el tercio superior. ¿Por qué? Porque dada la gravedad de la pena, quien se encuentre en el primer tercio solo recibirá una pena como mínimo 6 años y como máximo 10 años y 8 meses. Quien se encuentre en el tercio superior recibirá como mínimo 15 años y 4 meses y como máximo 20 años. Doctor, ¿qué es lo que se ha obtenido ahí? En la determinación de la pena, al margen de esta operación aritmética, existen determinados principios. Entre ellos tenemos el principio de proporcionalidad, el principio de razonabilidad, el principio de legalidad, ¿sí? El principio de humanidad de las penas. Pero un principio que renace en el sistema de tercios y la nueva determinación judicial de la pena es el principio de penas justas. ¿Por qué se habla del principio de penas justas? Porque hoy por hoy toda persona que ingresa al sistema de justicia penal va a obtener una pena justa. Ya no solamente vamos a escuchar, como acostumbramos a pues siempre oír el tema, se condena a Michel Remigio a 2 años de pena privativa de libertad suspendida, se condena a Pérez Olaya por el tiempo de 5 años de pena privativa de libertad efectiva. Hoy por hoy vamos a escuchar penas que tengan años, que tengan meses y en algunos casos posibles días. ¿Por qué se dice eso? Porque el principio de pena justa lo que irradia es lo siguiente: cada día de carcelería es un día en el cual se le está restringiendo la libertad a determinado sujeto. Vale decir, no siempre, cuando el exceso de las penas no haya sido graduado exactamente, podríamos llegar al abuso del derecho o, en algunos casos, bajo impunidad. En ese sentido, se quiere llegar siempre a la pena que sea la más exacta, dentro de las posibilidades. Doctor, este principio de penas justas, ¿qué es lo que me trae? Trae la figura de las penas legales, o los mínimos y máximos legales. ¿Qué se debe entender por eso? Doctor, si yo estoy en el tercio inferior, la pena que debo recibir, o cuál sería mi nuevo espacio. Mi nuevo espacio punitivo sería mínimo 6 y máximo 10 años y 8 meses. ¿Qué quiere decir, doctor, con eso? Que este es mi nuevo mínimo y este es mi nuevo máximo. En otras palabras, esta es mi pena abstracta. Retiro y me olvido de este escenario, de estos extremos, y si yo me encuentro en el tercio inferior, debo recibir una pena de 6 a 10 años y 8 meses. Me podré imponer el magistrado 6 años y 1 mes. Me podré imponer 7 años y 3 meses. Me podré imponer 9 años y 4 meses. O tal vez 10 años y 8 meses. Pero determinará y graduará cuál es el monto dentro de este espacio. Este es el nuevo mínimo y el nuevo máximo. Lo que he tratado de llegar a reconducir es una pena legal, porque se encuentra dentro de los extremos. Doctor, en algunos sistemas jurídicos se confunde la pena legal con la pena tasada. No, la pena tasada, doctores, se habla de aquella pena en la cual el legislador ya la tiene por impuesta. El que mata a otro recibirá una pena de 17 años.
Todo aquel que mate recibe una pena de 17. El que mata con circunstancias o móviles altruistas, con circunstancias atenuantes, igual 17. El que mata con circunstancias agravantes, igual 17. Sin embargo, ese no es un sistema de penas tasadas, porque la pena tasada ya está estipulada por la norma. Ese es un sistema de penas legal, donde aún prima la discrecionalidad del magistrado. Doctor, pero entonces, ¿dónde el magistrado en ese momento hace operar el principio de proporcionalidad, legalidad, razonabilidad, principio de humanidad? Recién en este proceso. Cuando lleguemos cuarto al quinto paso de la determinación de la pena. 6 a 10 años y 8 meses. Primará el principio de proporcionalidad. De 6 a 10, bueno, pues la mitad es 8 años con 4 meses. Si soy proporcional, esta debe ser mi pena justa dentro de 6 a 10. Tal vez, pues dentro de este rango considero que debe ser más elevada o más disminuida. Ya queda a la discrecionalidad del magistrado. Doctor, nos habló del sistema de tercios, el tercio inferior, yo me ubiqué en el tercio intermedio, el tercio superior, pero ahora, ¿cómo saber cuándo yo me encuentro en esos tercios? Muy bien. Este estudio que hemos realizado brevemente es el estudio del artículo 45A, ¿sí? Incorporado por la 30076. Sin embargo, la modificación absoluta que trajo el artículo 46 es la lista o el catálogo de circunstancias que modifican la responsabilidad penal, ¿sí? Entre estas circunstancias, la ley y la doctrina han generado las clasificaciones de diversas circunstancias que ya se conocían en su momento: atenuantes genéricas, circunstancias agravantes genéricas, circunstancias atenuantes privilegiadas de responsabilidad penal, circunstancias agravantes cualificadas de responsabilidad penal, entre las cuales estas circunstancias genéricas, tanto atenuantes como agravantes, se encuentran en el artículo 46. Hay una lista de estas circunstancias. Estas se encuentran en el primer párrafo y estas en el segundo párrafo. Mientras que las atenuantes privilegiadas, doctores, no existe en nuestro Código Penal cualquier dispositivo o tipo penal que me diga esta es circunstancia atenuante privilegiada. Esto me lo dice la doctrina jurisprudencial. Teniendo aún reparos, como la doctrina que pues, postula el doctor Víctor Prado Saldarriaga, que indica no existe en la legislación peruana atenuantes privilegiadas de responsabilidad penal. Lo que existe son circunstancias que condicionan la disminución de punibilidad. No obstante, la doctrina mayoritaria se inclina porque existen atenuantes privilegiadas. Las agravantes cualificadas, doctores, sí se encuentran en el Código Penal. Estas sí están en el Código Penal, ¿sí? Y estas se van a encontrar dispersas por cada dispositivo, cada tipo penal. Vamos a estudiarlas. En ese sentido, doctores, ¿qué me dice la norma? Al encontrar estas circunstancias que modifican, se entiende por circunstancias atenuantes aquellas que la atenúan, disminuyen, reducen la punición. Agravantes que aumentan, ¿sí? Prolongan la punición del Estado. Entiéndase pues que estas circunstancias tanto atenuantes y agravantes, y las privilegiadas y las cualificadas, se rigen por determinados principios. Y eso es muy importante que lo manejemos, porque a partir de ellos es cuando empiezan a operar. Y nosotros debemos conocerlos a efectos de poder hacer valer cada una de las situaciones en las que nos encontremos. ¿Qué principio es claro para manejar las circunstancias modificativas de responsabilidad penal? En primer lugar, el clásico principio de legalidad. ¿Qué nos dice el principio de legalidad? Solo si las circunstancias se encuentran en la ley, deben modificar la responsabilidad penal. No se puede incorporar circunstancias de modificación de la responsabilidad penal bajo discrecionalidad del juez o por vacíos o lagunas del derecho. Solamente las que se encuentran en la norma penal. ¿Qué otro principio se encuentra dentro de las circunstancias modificativas de responsabilidad? El principio de taxatividad penal. Cuando hablamos del principio de taxatividad, es que estas circunstancias modificativas de responsabilidad penal deben ser en dos esferas: interpretadas y deben ser aplicadas conforme se estipulen en la norma. No podemos realizar una interpretación extensiva de estas circunstancias
ni mucho menos una interpretación irrestricta de esas circunstancias, sino literalmente y genéricamente tal y como se encuentran en el código. Se dice que una circunstancia atenuante es el obrar por móviles nobles o altruistas, debe darse así. No debe obrar por mayor móvil o menor móvil altruista, sino tal y como se encuentra en la norma. Así debe ser interpretado. Tercer principio dentro de circunstancias modificatorias. Se habla del principio de proscripción de doble valoración. ¿Qué es lo que nos dice este principio? Este principio nos trae la garantía del non bis in idem, que si bien es cierto es una garantía constitucional que me indica lo siguiente: el principio o la figura de la triple identidad, sujeto, objeto y fundamento, ¿sí? No podrán ser interpretadas dos veces las mismas circunstancias de modificación cuando se encuentren en el mismo tipo penal. Hablamos de proscripción de doble valoración también en dos escenarios, y esto nos dice el artículo 46, tanto en su primer y segundo párrafo. No se podrán aplicar las circunstancias atenuantes y agravantes genéricas del artículo 46 cuando éstas ya se encuentren en el tipo penal, ni tampoco se podrán aplicar cuando éstas forman parte constitutiva de la teoría del delito. Se dice circunstancias o el principio de proscripción de doble valoración. Se proscribe, no se permite, se prohíbe la doble valoración. ¿Por qué? Porque si ya una circunstancia se encuentra en el tipo penal, no puede ser valorada dentro de las circunstancias que se encuentran dentro del catálogo del 46, porque estarían vulnerando el non bis in idem, que es una garantía dentro del debido proceso. Esos tres principios, doctores, son los que giran dentro de las circunstancias modificatorias de responsabilidad. Son los que se encuentran plasmados para poder desarrollar esas circunstancias. Doctor, habiendo realizado el estudio de estos principios, ¿sí? Vamos a ver por aquí, y teniendo en cuenta que estas circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, ¿sí?, se encuentran en un catálogo, ¿cómo es que deberían operar para la tipificación de un determinado delito? Veamos el artículo 387 del Código Penal, ¿sí? Primer párrafo. Peculado doloso. ¿Qué me dice el delito de peculado doloso? El servidor o funcionario público que se apropia o utiliza defectos y caudales del Estado, que se encuentren bajo su administración, custodia o percepción, para sí o para tercero, ¿verdad? En ese sentido, el 387 en el primer párrafo te indica que será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 8 años. ¿Ok? Se tiene que Michel Remigio es condenado por el delito de peculado doloso, o va a ser condenado, y la judicatura lo que requiere es analizar en qué tercios o cuál debe ser la pena que debe desarrollarse y debe imponerse a Michel Remigio. Recordemos algo: la 30076, entre el artículo 45 y 46, modifican el Código Penal. Quiere decir que este sistema de tercios se debe analizar para toda clase de delito, sin importar y sin perjuicio de la vigencia del Código Procesal Penal, porque se debe aplicar tanto como el Código del 40 para los que siguen vigentes, para el proceso sumario del Decreto Legislativo 124 y para el caso del proceso común o los especiales. ¿Ok? Muy bien. Se sabe que tiene que dividirse la pena en tres partes. Analizar el espacio punitivo de 4 a 8 años. ¿Cuánto es el espacio? 4 años. Que si lo multiplicamos por 12 meses para convertirlos, estaríamos hablando de 48 meses. ¿Sí? Estos 48 meses seccionados entre 3 me dan el monto de 16 meses. Estos 16 meses convertidos en años son 1 año y 4 meses. 1 año y 4 meses. Seccionemos los tercios de 4 a 5 años con 4 meses. De 5 años con 4 meses a 6 años con 8 meses. Y el último máximo es de 8 años. ¿Sí?
Tenemos los tercios: tercio inferior, tercio intermedio y tercio superior. Muy bien. Se requiere saber cuáles son esas circunstancias por las cuales se debe ubicar en el tercio inferior, intermedio y superior. ¿Qué nos dice el artículo 45A? Nos dice lo siguiente: nos encontraremos en el tercio inferior cuando un sujeto no tenga circunstancias agravantes genéricas y cuando solo tenga circunstancias atenuantes genéricas. Y el tercer supuesto es cuando no tenga ni atenuantes ni agravantes genéricas. ¿Ok? Esos son los tres supuestos para estar en el tercio inferior. No tengo agravantes genéricas, solo tengo atenuantes genéricas, o no tengo ni atenuantes ni agravantes genéricas. Son las dos posibilidades para encontrarnos en el tercio inferior. Estaremos en el tercio intermedio cuando sí tenga circunstancias atenuantes genéricas y cuando sí tenga circunstancias agravantes genéricas. En ese escenario estaré en el intermedio. ¿Por qué? Combino ambas, atenuantes y agravantes. Recuerden que la pena se va incrementando. Mientras que me encontraré en el tercio superior cuando solo tenga circunstancias agravantes genéricas. Ese es el esquema aritmético para poder ubicarnos en los tercios. Doctor, ¿cuáles son circunstancias atenuantes genéricas? El artículo 46 me lo dice. Primer párrafo. ¿Sí? Serán circunstancias atenuantes genéricas. Primer párrafo, ¿sí? Literal A. Inciso 1, literal A. Me dice: la carencia de antecedentes penales es una circunstancia atenuante genérica. Otra circunstancia atenuante genérica: el obrar por móviles nobles o altruistas. Otra circunstancia: disminuir las consecuencias negativas luego de realizado el delito. Otra circunstancia atenuante: reparar el daño luego de haberse causado. Otra circunstancia atenuante más que tenemos dentro de la lista, aparte de obrar, disminuir, reparar, ¿sí? Dirigirse ante las autoridades a fin de confesar el delito, etcétera. Hay una lista que se encuentra dentro del artículo 46. Esta lista, doctores, se encuentra bajo números clausos. No podemos incorporarlas por el principio de legalidad. ¿Ok? Doctor, si usted me dijo que esa es una circunstancia atenuante, la carencia de antecedentes penales, y Michel Remigio lo que hizo es, tiene esa circunstancia atenuante, bueno, para el delito calculado no se puede decir que actuó por móviles nobles o altruistas. Tal vez sí. Alegaron en algún caso, en un momento, que sustrajeron el dinero con la finalidad de cubrir una operación de un familiar que estaba en un estado, pues, sumamente grave y que ya la única posibilidad que requerían para poder permitir el acceso al dinero era la sustracción mediante el delito peculado. En ese sentido, para ese ejemplo, habría que valorar bien esas circunstancias, es obrar por no móviles nobles o altruistas, ¿sí? Esto es con la finalidad de realizar el delito. En la disminución de las consecuencias del delito, esta mayormente se aplica para el caso de los delitos imprudentes, ¿sí? ¿Qué sucede cuando atropellamos a una persona, causamos lesiones? Inmediatamente la atendemos, la llevamos al hospital, tratamos de estar socorriendo los gastos, el apoyo necesario. Disminución de las consecuencias del delito. Reparar el daño causado luego de haberlo cometido. Lo mismo, también para los delitos imprudentes. Tratar de reparar el daño, ¿en qué sentido? Tenga para las medicinas, se le entrega tal vez ciertas dádivas, cuotas para la finalidad de poder solicitar los gastos. Y dirigirse ante las autoridades a fin de confesar el delito. Se podría entender esto como una confesión sincera, pero solo opera la circunstancia de pleno hecho que la persona se ha dirigido ante las autoridades. Se dirige ante las autoridades para confesar el delito, ¿sí? Si llega a confesar que ha cometido algún delito, obra la circunstancia. Doctor, la confesión sincera no, la confesión sincera tiene otros presupuestos.
Tiene que ser espontánea, útil, necesaria, conducente, uniforme, ¿sí? Prestarse ante un fiscal, ante un juez, en las libres facultades locomotoras y psicológicas. Esos son los supuestos de la comisión sincera. Doctor, fui a las autoridades policiales, dije, he cometido un delito. ¿Obra usted? Sí, opera el pleno derecho. Porque ya estoy demostrando mi ánimo de poder disminuir las condiciones del delito. ¿Ok? Es suficiente ello para que pueda operar. Doctor, solamente para el caso en concreto tenemos una circunstancia atenuante, la carencia de antecedentes penales. Quiere decir, si solamente obra una circunstancia atenuante, nos encontraremos en qué tercio, en el inferior, porque no hay agravantes, no tiene atenuantes y agravantes, solo atenuantes genéricos. ¿Ok? La pena que esperaría Michel Remigio sería una pena mínima de 4 y máxima de 5 años con 4 meses. Doctor, pero analicemos por aquí otras cosas. Vayamos a analizar las circunstancias agravantes genéricas de responsabilidad penal. Esta me lo dice el segundo párrafo, ¿sí? Literal también A, del artículo 46 del Código Penal. ¿Serán circunstancias agravantes, doctores? Cuando el delito se comete por bienes de servicio, sobre bienes de servicio público y que afecten a la colectividad. ¿Serán otras circunstancias agravantes también cuando en el ejercicio de la comisión del delito se emplea inimputables? ¿Serán otras circunstancias agravantes también genéricas cuando se cause catástrofes o se ponga en peligro bienes jurídicos colectivos, etcétera? Pero me lo digo muy importante también: la pluralidad de agentes en la comisión del delito, etc. Son circunstancias que mayormente se vienen realizando dentro, pues, de la comisión de los delitos más comunes que se llegan a tener. Voy a borrar esta parte, ¿sí? En ese sentido, si hablamos de circunstancias agravantes genéricas, tendremos que desarrollar la comisión de inimputables, los menores de edad, pero no solamente ellos, los que tengan anormalidad psíquica, retardo mental, idiotez. Los bienes de servicio público sobre los cuales se ejecuta el delito, habría que determinar qué norma me indica que sobre ese bien que yo he realizado el delito, que ha acaecido el delito, es bien de servicio público. Deberían demostrar. Catástrofe, peligro, bajo bienes jurídicos colectivos, sí, también. En el caso de que se haya cometido delitos contra la seguridad pública, explosiones, delitos, pues, de incendios forestales, delitos ambientales, y se haya puesto en grave peligro un bien jurídico colectivo. En el caso de la pluralidad de agentes, hay una discusión en sí doctrinaria, ¿sí? Yo no lo llamaría tanto doctrinaria, sino también es jurisprudencial. Desde mi punto de vista, ya no se dejaría una discusión y pasaríamos a tener un concepto ya sentado, sesgado, de lo que es la pluralidad de agentes. Para que opere la pluralidad de agentes, existen dos posiciones: la posición flexiva, ¿sí?, y la posición restricta. Me dicen lo siguiente: en esta posición, que es más flexible, me dicen que basta que exista una pluralidad de sujetos activos en la comisión del delito. Mientras que en la posición restrictiva me dicen: no solamente basta que exista pluralidad de agentes, que haya sujetos activos en colectivo, sino que estos obren mediante concierto de voluntades. Y por tanto, la calificación que realiza esta conducta es a título de coautoría funcional. Solo si se llega a ese extremo tendríamos que opere la pluralidad de agentes. En otras palabras, si el Ministerio Público me calificaría Michel Remigio, Juan Pérez y Walter Ollarse, los tres son coautores del delito de hurto agravado, muy bien, somos coautores, sí operaría la pluralidad de agentes. Pero si me dice son autores del delito de hurto agravado, ya. Vamos a la teoría de la autoría. ¿Qué me dice la autoría? En nuestra legislación, ¿cuál es la teoría que prima sobre la intervención delictiva? El dominio del hecho, ¿cierto? Quien teme el dominio del hecho es autor. Y la autoría implica el dominio del hecho independiente, personal, individual. Mientras que la coautoría, ¿sí?,
me indica que el dominio del hecho ha sido compartido, tiene presupuestos. Esta coautoría puede ser ejecutiva y no ejecutiva. De ser ejecutiva o no ejecutiva, tiene aporte necesario, tiene plan global y ejecución conjunta. Son los 3 presupuestos de la coautoría. Si no existen esos 3 presupuestos, si no me los desarrolla el Ministerio Público, no podría imputarme pluralidad de agentes. Y doctor, ¿y eso a partir de qué? ¿O cuál es el razonamiento que se tiene para decir solamente que la pluralidad de agentes se indica como coautoría funcional? Por lo siguiente. La experiencia dentro de la legislación penal ha indicado que la pluralidad de agentes siempre se entiende como aquel colectivo que va a disminuir las potencialidades de defensa de la víctima. Si son 3 personas que quieren sustraerme tal vez mis propiedades, mis bienes, hay mayor posibilidad de peligro para mis bienes jurídicos. Estas personas, obvio que sí, potencialmente van a disminuir mis reacciones de defensa, en ese sentido. Pero no bastaría con que esas 3 personas se paguen y es suficiente para que me retiren la cartera, me retiren el bolso, me retiren la billetera, sino que realicen coordinadamente, concertadamente y con diferentes estudios de aportes para la comisión del delito al momento de retirarme mi bien jurídico. Y esa figura que hemos denominado son los presupuestos de la coautoría. Por eso se requiere que no solamente deben ser interpretadas las circunstancias atenuantes, le decía, de un modo pues extensivo, sino de un modo restrictivo, de un modo taxativo. Se entiende que siempre en aras de velar por la posibilidad. Y doctor, y jurídicamente hablando, ¿dónde se ha sentado esto? Esto se sienta, doctores, en el expediente 19-2001, caso Alberto Fujimori. ¿Sí? La sentencia de Alberto Fujimori me indica en el capítulo 3, sección 3, sobre la determinación judicial de la pena, que cuando exista pluralidad de agentes en cualquiera de los delitos, debe obrar la coautoría funcional. ¿Sí? Y eso es una sentencia que es vinculante para las Cortes porque lo emitió la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, integrada por los doctores San Martín Castro, Víctor Prado Saldarriaga y Príncipe Trujillo. ¿Sí? ¿Qué sucede con esos 3 jueces? Víctor Prado Saldarriaga, esto es jurídicamente hablando, jurisprudencialmente hablando, aquí se encuentra la coautoría funcional. Doctrinalmente hablando, Víctor Prado Saldarriaga, Percy García Cabero, ¿sí? Ramiro Salinas Sicha, ¿sí? Entre otros, ¿sí? Pioneros de la determinación judicial de la pena, autores, hablan que siempre debe existir una coautoría funcional. Víctor Prado Saldarriaga en su libro de determinación judicial de la pena, Percy García Cabero en su libro de Derecho Penal, parte general, Ramiro Salinas Sicha en su libro Delitos contra el Patrimonio, parte especial. ¿Sí? Cada uno de estos, doctrinariamente y jurisprudencialmente, habla que la pluralidad de agentes debe obrar por la coautoría funcional. Muy bien. Ese es el desarrollo de las circunstancias agravantes genéricas. Imaginemos entonces para el caso que Michel Remigio no tiene antecedentes penales, pero el delito peculado no solamente lo cometió Michel Remigio, sino también lo cometió, pues, Perico de los Palotes. Ambos son servidores del Estado, funcionarios públicos. En ese sentido, la determinación judicial de la pena es el procedimiento para poder establecer cuál es el monto de pena que deben establecer. Sin embargo, existe el proceso de individualización judicial de la pena. ¿Sí? Que esto es un criterio mucho más estricto de la norma. Quiere decir que la pena, la consecuencia jurídica, la sanción imputada debe ser individualizada. Las mismas condiciones personales que tiene el doctor no las va a atender quien les habla, no las va a atender Perico de los Palotes, no las va a atender García Cabero, van a ser diferentes circunstancias personales. En ese sentido, Michel Remigio no tiene antecedentes penales. ¿Sí? Perico de los Palotes sí tiene antecedentes penales. Michel Remigio, junto a Perico de los Palotes, se le podría decir que actuaron bajo pluralidad de agentes, ¿sí? Porque estuvieron juntos los dos en la comisión del delito. Pero Perico de los Palotes dice que lo realizó bajo móviles nobles
y altruistas. Porque él indica de que sustrajo el dinero de la caja fuerte de la Municipalidad de Lima a efectos, ¿sí?, de poder solventar la operación por cáncer de su menor hija. Individualizamos las penas que les correspondería a cada uno. Michel Remigio no tiene antecedentes penales. Es una circunstancia atenuante genérica. Doctor, están imponiendo la pluralidad de agentes. Muy bien. ¿Cuándo operaría la pluralidad de agentes? Si el Ministerio Público los calificó a títulos de coautores. Y no basta con que ustedes lean en el dictamen fiscal coautoría, sino que también me lo debe desarrollar. Plan global, ejecución conjunta y aporte necesario. ¿Es ejecutiva o no ejecutiva esa coautoría? Y doctor, ¿y por qué? Si basta con que me lo impute, es un título de imputación nada más. No, porque hay un principio de imputación necesaria, o también conocido como imputación concreta, que me dice aquel acontecimiento histórico, aquella situación de hecho que se le atribuye a un determinado ciudadano debe ser circunstanciado de modo, tiempo y lugar. Debe ser concreto, necesario, tanto en hecho y derecho, a fin que pueda materializar su garantía del derecho de defensa. Si me dice coautoría, no basta con que me lo señale, ¿ok? Tiene que desarrollarlo. Bueno, pues lo cualificó como autor, como coautores. Entonces tiene una circunstancia agravante, ¿cierto? Genérica. ¿Cuáles son las genéricas? Las que se encuentran en el artículo 46 del Código Penal. Todas son genéricas. ¿Qué quiere decir genéricas? Que estas pueden operar para todos los delitos del Código Penal, para todos. No tienen circunstancias particulares. Películas palotes. Sí tienen antecedentes penales. ¿Tiene circunstancias? ¿Es una circunstancia atenuante o agravante? Ahí habría que analizar. Doctor, si tiene antecedentes penales, muy bien, entonces, ¿es atenuante o es agravante? Gran pregunta. De cierto modo se diría que es agravante, ¿no? Porque le agrava la pena definitivamente, ¿no? Una persona con antecedentes. Pero recordemos los tres principios de la circunstancia modificativa de responsabilidad: legalidad, prospección de doble valoración y taxatividad. Quiere decir, literalmente se deben interpretar las circunstancias genéricas, restrictivamente. ¿Y cuáles son las circunstancias atenuantes del artículo 46, primer párrafo? La carencia de antecedentes penales. Quiere decir, doctor, solo aquel que carece de antecedentes penales tiene circunstancias, eso tiene una circunstancia atenuante. Aquel que no carece, ¿qué? A esa interpretación contrario sensu. Quien tiene antecedentes penales tiene circunstancias agravantes. Quien no las tiene, tiene atenuantes. Esa interpretación es cerrada. Solamente se debe interpretar de modo restrictivo, de modo irrestricto, literal. La norma me dice: el que no tiene antecedentes penales tiene un atenuante, y el que sí lo tiene, no, pues, principio de legalidad. Lo que no está escrito en la norma no debe aplicarse. Entonces, doctor, ¿es un atenuante? No, no es atenuante ni es agravante. ¿Ok? No confundir ellos. Siempre se indica: ¿tiene antecedentes penales? Ah, es agravante. ¿No tiene antecedentes penales? No, es atenuante. Doctor, pero entonces, ¿cuándo se va a valorar esta circunstancia? Será valorar cuando ya sabremos en qué tercio se encuentra. Y les dije, tenemos nuestra nueva pena legal, mínimo y máximo, esa es nuestra norma abstracta. Allí el juez aplicará y valorará todas las condiciones personales. Ah, muy bien, imaginemos que está en el primer tercio, de 4 a 5 con 4 meses. ¿Le podrás poner el mínimo? No, porque ya valorará que sí tiene antecedentes y no te la consideré como atenuante porque lastimosamente la ley me lo impidió. Te la valoraré en el sistema ya cuando tenga tu pena legal. En ese momento, recordemos que estamos ante un nuevo procedimiento de individualización juicial de la pena. Todas las circunstancias personales, legales y jurídicas deben ser valoradas. Ni una puede dejar de ser valorada. Muy bien. Entonces, doctores, esta queda descartada. No tiene ni atenuante ni agravante. Pluralidad sí tiene. Es una agravante genérica. Móviles nobles y altruistas. Bueno, pues habrá que considerarlo, ¿no? Si el Ministerio Público habrá considerado atenuante genérica. Para Michel Remigio tiene un atenuante y tiene un agravante. ¿Cuál sería la interacción? Este, ¿verdad? El intermedio, porque tiene atenuantes y agravantes. Para película de los palotes, agravante y atenuante. También sería el tercio intermedio. Pero doctor, ¿qué pasaría en el caso de que esta pluralidad de agentes no lo hubiera calificado a título de coautoría? Ah, muy bien. Entonces su pluralidad de agentes
haciendo respetar nuestra postura, no operaría. ¿Y qué es lo que tendrían nada más? Atenuante y atenuante. Primer tercio. Y doctor, ¿y si el fichar religio no tiene antecedentes? No hay probabilidad, es funcional. ¿Le podrían poner el mínimo? Sí, le pueden poner el mínimo, 4 tal vez. ¿Y puede ser suspendida? Sí, podría ser suspendida. Observemos la diferencia entre el quantum de la pena mínimo 4 y el mínimo 5 años con 4 meses. A rajatabla no hay suspendido, para ese caso. Más aún, doctor, y si me voy a una terminación anticipada, me reduce la pena. A una conclusión anticipada del debate en el juicio, también me reduce más la pena. Bien. Doctor, en el caso de pedir con los palotes tienen solamente una atenuante genérica, también estaría en el primer tercio. Oye, ¿pero crees que le pongan el mínimo? No, bien difícil, porque tiene antecedentes penales. Eso no puede dejar de ser valorado. A diferencia de Richard México, que no los tiene, estarán en el mismo tercio, ambos en el inferior, pero no necesariamente se le podría imponer. A este tal vez se le va a poner 4,5, ¿no? Y efectiva posiblemente. Entonces, doctores, manejemos las diferencias siempre en la individuación de la pena, ¿sí? En los tercios, primero, segundo y tercero, doctores. ¿Qué es lo que se recomienda para poder analizar las circunstancias atenuantes genéricas? Tener básico el conocimiento de los principios de las circunstancias atenuantes. Con esos principios se maneja la interpretación, la restrictividad, siempre manejamos algo. Si estamos por el lado de la defensa, busquemos dar la interpretación más restrictiva que hay a favor de nosotros, todas las atenuantes que podamos colocar. Si estamos por el lado de la fiscalía, pues siempre con un principio de objetividad, ¿no? Pero busquemos interpretar cuál es el mejor fondo de las circunstancias atenuantes genéricas y agravantes genéricas. Bien, eso es por ese lado, ¿sí? Solo con las circunstancias atenuantes genéricas y agravantes genéricas. ¿Ok? Muy bien. Ahora, doctor, esto me ha hablado usted del artículo 45A y 46, pero el 45A tiene 2 párrafos que me hablan de los tercios, tercio inferior, tercio superior, tercio intermedio, con circunstancias atenuantes genéricas. Pero en el segundo párrafo me habla también de circunstancias agravantes cualificadas. Esta ya nos tocó, pero me habla de las agravantes cualificadas y las atenuantes privilegiadas. Y ya no me habla de tercio intermedio, inferior y superior, sino me habla debajo del tercio inferior, encima del tercio superior y dentro de los límites del tipo penal. Vamos a explicarlo. El mismo procedimiento en ese momento. Analizaremos primero las circunstancias. Doctor, ¿cuáles son las circunstancias atenuantes privilegiadas? Me dijo que esas están en la doctrina jurisprudencial. La doctrina jurisprudencial, doctores, ha establecido que son circunstancias atenuantes privilegiadas las siguientes: la tentativa, la responsabilidad restringida, la omisión impropia, ¿sí? La complicidad secundaria, entre otros que puedan existir y que la doctrina jurisprudencial pueda darnos, ¿sí? Tentativa, artículo 16 del Código Penal. Responsabilidad restringida, artículo 22. Omisión impropia, artículo 13. Complicidad secundaria, artículo 25. ¿Ok? 25, sí, 25. Porque 26 es la incomunicabilidad de las circunstancias entre autores y partícipes. Muy bien. Tenemos estas circunstancias que modifican la responsabilidad. Cuando se habla de circunstancias atenuantes privilegiadas, se habla de circunstancias que siempre, entendamos esto para el sistema de tercios, me van a traer un mayor grado de disminución de pena. Si las atenuantes genéricas me podrían disminuir la pena, las atenuantes privilegiadas me disminuyen más allá de la pena. Volvamos un momento a nuestro ejemplo anterior. ¿Qué pasaba con mi charla como está en el primer tercio? Doctor, entonces yo tendría que olvidarme de este y del otro, ¿verdad? Y tenía mi nuevo mínimo y mi nuevo máximo. Mi nuevo mínimo era 4 años y mi nuevo máximo era 5 años con 4 meses. O sea, doctor, este es mi nuevo mínimo legal y este es mi nuevo máximo. Sí, este es. Esta es la pena abstracta que tengo.
Aquí me tendrá que individualizar. No, doctor, el juez no puede ponerme 6 años o 5 años y 5 meses, no. Vendría en arbitrario, en ilegal esa pena. Solamente en ese extremo tendría que imponerme. Y aquí, más aún, como es algo genérico, abstracto, tengo que motivar de acuerdo al principio de proporcionalidad, razonabilidad. También, en este extremo, si me pone el máximo, ¿por qué me pone el máximo? Recordemos que como es mi nuevo mínimo y mi nuevo máximo, es como decir, de 6 a 20, ¿sí? Mataba a Michel Remigio, ¿sí? ¿Qué decíamos nosotros? Como, bueno, pues te pondrán porque es abogado, le has malogrado el proyecto de vida, pero tú eres joven, tienes 23 años, recién eres estudiante, te pongo 10 años, ¿cierto? Oye, ¿no me puede poner 20 el juez? No, mucho, es el máximo. ¿Cómo te va a poner tanto? ¿Cierto? Muy bien, lo mismo sucedería aquí. De 4 a 5 años con 4 meses. Como es mi nueva pena abstracta, oye, ¿me puedo poner 5 con 4 meses? Un momento, tiene que pensarlo. Porque como es un nuevo máximo legal, este es el máximo del tipo. Esta es la pena que te corresponde. Entonces tiene que pensar, primero siempre partir de la mitad, que sería 4 años y 8 meses. Lo proporcional es esto. Más, sería un poquito más de responsabilidad. Menos, sería menos responsabilidad. Pero tiene que motivarlo. ¿Ok? Estos efectos de conocer las circunstancias, genéricas. Así la imposición de los tercios. Mientras que las privilegiadas son estas. La tentativa, recordemos pues que el delito se ha quedado solamente en los actos ejecutivos, ¿sí? Y por sí no se ha llegado a consumar. La responsabilidad restringida es cuando la gente tiene entre 18 y 21 años. En la omisión impropia es cuando estamos ante los delitos de omisión impropia, vale decir, ¿no? Que se realizan de comisión por omisión, donde existe el deber de garante. Ese omiso deberá reducirse la pena. Y la complicidad secundaria es aquel aporte y la colaboración que se realiza en la autoría, ¿cierto? Que su aporte es irrelevante en el caso, pues, porque dado que así hubiera estado o no hubiera estado él, siempre se hubiera podido cometer el delito. A diferencia del cómplice primario, que este sí, su aporte es sumamente necesario, porque si retiramos el aporte del cómplice primario, el delito se hubiera frustrado. Muy bien, esas son las atenuantes privilegiadas. ¿Qué me dice la norma? Me dice lo siguiente: cuando tengamos un determinado delito, seguimos con ese ejemplo, de 4 a 8. Sabíamos ya los tercios, ¿verdad? Ya no hay por qué individualizar, hacer la operación. 5 años con 4 meses y 6 años con 8 meses. Tercio inferior, intermedio, superior. ¿Qué me dice el artículo 45 segundo párrafo? Cuando existan circunstancias solo atenuantes privilegiadas de responsabilidad penal, la pena se deberá imponer debajo del tercio inferior. Porque existe tal vez una tentativa, una omisión impropia, una complicidad secundaria, ¿sí? O una responsabilidad restringida. ¿Estamos? Doctor, ¿quiere decir que me tiene que poner debajo de 4 años? Sí. Debajo de 4 años. La norma me dice, cuando existan circunstancias agravantes cualificadas, la pena se impondrá por encima del tercio superior. Y doctor, cuando tenga así como en el caso de las genéricas atenuantes y agravantes mixtas, también se puso a pensar en eso de la norma. Si tengo privilegiadas y tengo cualificadas, la pena se impondrá entre los límites primigenios del tipo. O sea, doctor, volvemos al sistema anterior. Sí, entre 4 y 8 años. ¿Por qué dice el legislador? No disminuyes ni aumentas, te quedas ahí, porque tienes una y una. Ese es el razonamiento que se tiene para las circunstancias atenuantes privilegiadas y las agravantes cualificadas. Inconvenientes judiciales que se realizan. ¿Cuáles son los errores judiciales? Lo siguiente. En primer lugar, la tentativa, que es la circunstancia atenuante privilegiada por excelencia, ¿sí? ¿Por qué se dice eso? Porque esa tentativa durante años se ha ido postulando el tema de que siempre debió imponerse la pena debajo del mínimo legal. Postura que, pues, en algún momento también se postuló dentro de la tesis del grado. Se dijo lo siguiente. Se logra ver, ¿verdad? Bueno, artículo 106 del Código Penal. Siempre pongo este ejemplo, es más sencillo. De 6
a 20 años. ¿Qué me dice el artículo 6 en el tipo penal? El que mata a otro será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 20 años. ¿Quién merece pena privativa de libertad entre 6 y 20? El que mata. Si vayamos a la estructura de los tipos penales, este es el verbo rector, ¿cierto? Ese es el verbo rector, matar. Si yo mato, debo recibir mínimo 6. 6 y un día, 7 años, 9, máximo 20 años. Si mato. Pero si intento matar, por un principio garantista de los tipos penales, un principio de legalidad en la interpretación del verbo rector, solo esto para que mate. Si intento matar, ¿por qué me van a poner 6? ¿Por qué me van a poner 7? Si intento matar, no, tiene que ser debajo. Porque no es lesionado, no es vulnerable el bien jurídico. El que se apropia de un bien total o parcialmente ajeno recibe una pena de 3 a 6 años, hurto simple, hurto agravado. Te apropiaste, 3. Te apropiaste de 2 celulares, una cartera, 4 años. Te apropiaste de un celular, una cartera, la billetera, las sandalias, todo, 5 o 6 años. Intentaste apropiarte. Entonces, ¿por qué te voy a poner 4 o 3? Si estás dentro del marco, ¿no? Oye, pero escucha sencillamente el tipo penal. El que mata, el que se apropia, ¿me llega a apropiar? No. Solo el que se apropia debe ser 3 a 6. Recordemos algo. El derecho penal prohíbe la analogía y la interpretación que sea, pues, gramatical solamente en los tipos penales. Se requiere una interpretación sistemática. ¿A qué sí? Y una interpretación, yo diría, teleológica. Entiéndase esta como una interpretación que va más allá y lo que busca el fin de la norma. ¿Cuál es el fin del 106 del artículo 185? Sancionar al que mata. Y para eso tiene supuesto de hecho y consecuencia jurídica. Oye, y la norma jurídico-penal, la estructura es, ¿cuál es la norma jurídico-penal? Aquel supuesto de hecho que mediante un nexo lógico consecuente tiene una consecuencia jurídica. ¿Cierto? Maté. ¿Cuál es mi consecuencia? 6 a 20. No puede ponerme más ni menos. Pero si intenté matar, menos. Ese es el razonamiento que siempre se debió postular por la tentativa. ¿Qué pasaba hasta el año, o hasta antes del 2013? ¿Qué pasaba? Robo con agravantes. La pena era de 10 a 20 años. Víctor Araujo cometió el delito de robo con agravantes. En grado de tentativa. En grado de tentativa. No se consumó el delito de robo con agravantes. ¿Qué hacía el juez? Bueno, pues de 10 a 20 te voy a poner 12. Y como tienes tentativa, te voy a reducir 2 años. Por lo tanto, tu pena concreta por robo con agravantes en grado de tentativa será 10. ¿Conforme? Sí, conforme. Oye, pero este hombre ha intentado robar. La conducta típica es el que se apropia mediante violencia o amenaza. ¿Lo llegó a hacer? No. Su consecuencia es de 10 a 20. De 10 a 20. No puedes ni disminuir ni bajar. Pero si intentó, sí tienes que disminuir. Porque esta sanción es para el que roba. Él no robó. Se le imponía 10. Y se valoraba muy bien la tentativa. Ya no. Hoy por hoy tiene que ser debajo. Si de 10 a 20 es la pena, hoy se tendrá que poner, pues, no sé, 8, 7, 9 por tentativa. Eso es algo que se logró. ¿Sí? Pero ahora la pregunta es, doctor, me dicen debajo del juicio inferior. ¿Hasta dónde? 3,9 meses. Con eso de que estoy viendo meses, me pongo en 3,9 meses. 3,2 meses. 2 años y 1 mes. 1 semana. ¿Cuánto de pena privativa de libertad debo merecer cuando tengo una circunstancia penante privilegiada? ¿Cuál es el correcto desarrollo de esto, doctores? Pasa lo siguiente. Y es algo que, al menos aquí en Lima, ¿sí? La experiencia que tengo es un sistema anticorrupción, ¿sí? Litigando, muy pocas veces los jueces conocen de estos conceptos. La ley penal, en la parte especial, invoca 3 tipos de leyes penales: las leyes penales incompletas, las leyes penales en blanco y las leyes penales requisitas. ¿Sí? Las leyes penales incompletas son aquellas, pues, todas las leyes del Código Penal son incompletas porque requieren una valoración, requieren una interpretación. El que mata a otro, ¿quién es ese el que? Hay que ver la realidad. ¿Quién es ese otro? No me dice, se integra, la vas completando. Ley penal en blanco, cuando en el supuesto de hecho
¿sí?, te remiten a otras normas. Digamos, en los delitos contra el medio ambiente, ¿sí?, el que infringiendo normas administrativas de regulación ambiental, pues contamina los desiertos y departamentos forestales, se ha reprimido con pena de 6 a 8 años. ¿Sí? Muy bien. La pregunta es, ¿dónde están esas normas administrativas? El supuesto de hecho es ese. Me tengo que ir a las normas. Ley penal en blanco. El doctor Luis Jiménez de Azúa decía que existen, o dice que existen, leyes penales en blanco al revés, cuando no en el supuesto de hecho está la norma que me remite, sino en la consecuencia jurídica está la norma y esta me remite. Las volteo. Doctrinariamente. Y tenemos las leyes penales remisivas. ¿Sí? ¿Cuáles son esas? Aquellas que cuando exista algún vacío en la parte especial, tengo que irme a mi parte general. Tengo que ir a involucrar mi parte general porque están los conceptos básicos. ¿Cierto? Muy bien. Si la ley me dice de 4 a 8 y será debajo del tercio inferior, recordemos algo. En nuestro Código Penal tenemos un artículo 29 que se me dice: las penas en el Código Penal serán desde 2 días de carcelería hasta 35 años en las temporales, en las indeterminadas de cadena perpetua. Muy bien. Doctor, ¿hasta dónde debe reducir esa circunstancia atenuante privilegiada? Debe reducir por una interpretación regresiva del artículo 29 hasta 2 días. Doctor, pero también hay otro principio, el principio de prohibición de carcelerías cortas. Sí, muy bien. Pero como estamos ante un procedimiento de imposición judicial de la pena garantista, un principio de pena justa, este debe ser el tema para valorar. Doctor, entonces, si por ese delito regulado estoy en la tentativa, el Ministerio Público ¿de dónde tiene que valorar? Tiene que valorar desde los 2 días hasta los 4 años. Claro está, que jamás me va a dar una semana de pena, jamás me va a dar un año. Sí, pero tiene que ser razonable ese requerimiento de pena, 3 años, 3 años y medio. Porque tiene que estar en grado tentativa. ¿Ok? Entonces, doctor, ¿lo mismo sucede con la responsabilidad restringida? Sí, lo mismo sucede con la responsabilidad restringida. Lo mismo sucede con la omisión impropia, de igual forma, colega. ¿Ok? Eso es lo que sucede en el caso de la responsabilidad de las circunstancias atenuantes privilegiadas. El vacío, el inconveniente es de que no existe legalmente, o sea, para que esté clarísimo hasta dónde hay que reducir. Esta es una interpretación propia de las normas integradoras del derecho penal. Doctor, estas son las atenuantes privilegiadas, ya lo dijo. ¿Y las atenuantes cualificadas? Estas sí se encuentran en la norma penal. ¿Y cuáles son? La reincidencia, la habitualidad, el delito continuado, etc. Pero entre las más importantes estas dos: reincidencia y habitualidad. ¿Qué me dice? El que comete dentro de los 5 años posteriores a haber cumplido una pena en todo o en parte un delito será considerado como reincidente y se deberá aumentar la pena hasta 1/3 o 1/2 del máximo legal. Doctor, el delito de peculado, ¿sí? Si tenemos el presupuesto de la reincidencia o de la habitualidad y es una circunstancia atenuante privilegiada, agravante cualificada, ¿qué es lo que me dice? Es aumentar hasta 1/2 del máximo legal. 1/2 de 8, ¿cuánto es? 4. 8 más 4, 12. Doctor, y me dice, si tengo circunstancias agravantes cualificadas, la pena se impondrá por encima, escucha, por encima del tercio superior. Interpretación diferente, colegas, y muy atentos, a diferencia de las atenuantes privilegiadas. ¿Qué me decían las atenuantes privilegiadas? Debajo del tercio superior, del tercio inferior. ¿Cuál es el tercio inferior? Este, ¿verdad? Este cuadradito que veo acá, ¿cierto? Todo esto es el tercio inferior. ¿Dónde estamos debajo del tercio inferior? ¿Aquí? No. ¿De aquí? Para atrás. O sea, de aquí, que es 4, hacia abajo. Pero en el tercio superior me dicen
por encima del tercio superior, encima. No me dicen debajo, encima. Doctor, desde aquí hasta acá tendré que contabilizar que me tienen que poner una pena. No. Desde aquí, de 6 años con 8 meses. ¿Por qué? Porque si estoy en 6 años con 9 meses y estoy encima, me pongo dentro del tercio superior. ¿Me van a entender? Entonces, de aquí a aquí, me voy a interpretar ya la imposición de pena. No hay que confundir eso. Muchas veces se dice, ya, como este es de acá para acá, este viene de acá para acá. No. Acá me dicen debajo. Este es debajo. Recuerden que en sí la norma es así. Porque a mayor gravedad de pena se va subiendo la escala, a menor se va disminuyendo. Acá me dicen debajo. La norma, ahorita estoy en forma horizontal, pero pensemos, es debajo y encima. Quiere decir que la norma lo ha pensado en modo vertical. Debajo es esto. Y encima, ya pues, basta que esté aquí para que esté encima. ¿Me dejo entender? Muy bien. Eso es una agravante cualificada. Quiere decir que un reincidente por el delito de peculado es una pena mínima. 6 años con 8 meses hasta 12 años. Lastimosamente, así como es tan garantista este procedimiento, también es muy drástico en la imposición de las agravantes cualificadas. Las penas son muy elevadas por agravantes. ¿Cuál es también aquí el consejo que se da? Así como es estudiar las circunstancias modificatorias, aquí es conocer los conceptos básicos. ¿Cuándo es un reincidente y cuándo es un habitual? Digamos, para hacer un poco un corolario. La reincidencia y la habitualidad ambas son circunstancias agravantes cualificadas. ¿Por qué cualificadas? Porque requieren de una condición especial para que la gente pueda recibirle, pueda operar sobre su condición jurídica. La reincidencia es genérica, tiene la característica genérica. La habitualidad es específica. ¿Qué quiere decir? Yo seré reincidente cuando habré cometido robo, asesinato y violación sexual. Bienes jurídicos de diferentes especialidades. Genérico. Será habitual si solamente cometo robo, hurto, robo de un solo bien jurídico. Así es la habitualidad, así funciona. La reincidencia, puedo ser reincidente habiendo cometido cualquier tipo de delito. ¿Sí? Robo, asesinato, violación, diferentes bienes jurídicos. La habitualidad es específica. Segundo concepto. La reincidencia y la habitualidad deben operar, colegas, solo para penas efectivas. No puede haber para penas suspendidas. Me condenen a 4 años de pena privativa de libertad, suspendida 3 años, en el 2014. Y ahora en el 2016, en enero, me van a condenar por peculado, de 4 a 8. Y lo que dice el fiscal, tiene antecedentes penales. ¿Sí? Primer error del fiscal, dice, como tiene antecedentes penales, es una circunstancia agravante genérica. Ya lo hemos dicho, no es agravante genérica. ¿Es atenuante? No, tampoco lo es. Porque hay que hacer una interpretación taxativa. Muy bien. Ya, bueno, entonces no es genérica, pero tiene una circunstancia agravante cualificada, que es reincidente, porque ha cometido otro delito. ¿Qué delito cometió acá? Hurto. Y aquí, peculado, bueno, son diferentes bienes jurídicos, pero es reincidente, ¿no? La reincidencia es, si aquí me hubieran dado 4 años, efectiva. Y recién hubiera cometido el delito. No puede haber por pena suspendida una reincidencia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el artículo 46b me dice lo siguiente. El que comete un delito después del lapso de 5 años de haber cumplido en todo o en parte su pena. La pregunta es, ¿la pena suspendida se puede cumplir en parte? No, se cumple todo. Pero la efectiva sí se puede cumplir en parte porque hay beneficios penitenciarios. 8 años de robo como agravantes. A los 6 años salió, la cumplió en parte. Bien. Son penas efectivas. ¿Ok? Segundo, voy a borrar por este lado para poder explicar mejor porque tiene que quedar claro la reincidencia y habitualidad. La reincidencia, así como es por penas efectivas, me dicen, en el 2010 me condenaron a 3 años efectiva. Hurto agravado, hurto como agravantes. El 2013 salí del penal o no salí del penal. Estamos hoy, 2015, y he cometido un delito. La ley me dice, el que comete un nuevo delito luego de haber egresado, haber cumplido su pena en todo o en parte, a ver, en todo, ¿es efectiva? Sí, para que sea efectiva.
¿Cuándo terminó de cumplir la pena? 2013. En todo, sí, en todo, en 3 años, se sigue cumpliendo, y lo comete dentro de los 5 años posteriores a cumplirla. 2013, más 5, ¿cuánto es? 2018. Si en ese lapso alguien que ha cumplido una pena efectiva, en todo o en parte, comete un delito, es reincidente. Mientras que no suceda este escenario, no puede ser reincidente. ¿Ok? Ese es el tema. En la habitualidad pasa lo mismo. La diferencia es que en la reincidencia, este fue hurto con agravantes, ya este peculado. Diferentes bienes jurídicos, sí, diferentes bienes jurídicos, pero genéricos, reincidencia. Y si fue hurto y aquí fue robo, habitual. Por eso se habla de que esta es específica. ¿Ok? Ambas tienen que ser razones con pena efectiva. Doctor, ¿y qué sucede si Michel Remigio, luego de 3 años de haber cumplido, en 2015 va a ser condenado por robo con agravantes? ¿Es reincidente? Sí, es habitual. Tiene una circunstancia agravante cualificada. Pero este robo con agravantes en grado de tentativa lo cometió en el 2015. Tiene una circunstancia atenuante privilegiada. ¿Cuál sería su pena, doctor? Ya me explicó que para acá sí hay privilegiadas, para acá sí hay cualificadas. Diferencia, en las cualificadas siempre voy a tener un máximo. En las privilegiadas no siempre tengo un máximo. Me voy al artículo 29. Y si tengo una, ¿qué hago? La ley me dice, dentro de los límites básicos, de 4 a 8. El legislador dijo, no me subes ni me bajas, te quedas ahí. Y ahí me determina la pena. En ese extremo se tiene que comprender las circunstancias agravantes, cualificadas y altamente privilegiadas. Por último, ya hemos hablado de los principios de legalidad, de los principios de taxatividad, restrictividad, y ahora por último, para culminar, habiendo elaborado el desarrollo de las genéricas y las privilegiadas y cualificadas, vamos a desarrollar este principio de proscripción. Volvemos al 387, primer párrafo, de 4 a 8 peculado. ¿Sí? ¿Qué me dice? La pena es de 4 a 8. Estos son los tercios: 5 años con 4 meses y 6 años con 8 meses. Muy bien. Es un peculado, pero es que ha sido consumado en este caso. ¿Sí? Consumado, se apropió el funcionario. Pero el fiscal me dice lo siguiente: en su requerimiento acusatorio, en la parte que dice circunstancias que modifican la responsabilidad penal, porque así lo indica el plenario 6/2009 del control de acusación, tiene una circunstancia agravante cualificada. ¿Cuál? ¿La reincidencia? No. ¿La habitualidad? No. La del 46A. La condición de agente o funcionario público. ¿Qué dice el 46A? Vamos a nuestro código. Cuando el agente tenga la condición de funcionario, servidor público, policía o militar de las Fuerzas Armadas, magistrado, fiscal o miembro de algún tribunal administrativo disciplinario, la pena se le impondrá, se le agravará la pena hasta la mitad del máximo legal. Y eso es una circunstancia agravante cualificada. O sea, 8 más la mitad, ¿cuánto es? 4. 12 años. De aquí hasta aquí se le impondrá un Michel Remigio por tener la condición de funcionario, porque era cometido peculado doloso. Muy bien. Señor magistrado, señor fiscal, es un completo error, porque hay un principio de proscripción de doble valoración que me garantiza el non bis in idem. ¿Por qué, señor abogado? Por lo siguiente: el artículo 46 me da 2 excepciones para aplicar las circunstancias agravantes y atenuantes genéricas, específicas, privilegiadas y cualificadas. No se podrán imponer circunstancias modificatorias de responsabilidad penal cuando éstas ya se encuentren en el tipo penal, lo decíamos al inicio, o formen parte de la teoría del delito. Doctores, yo les pregunto: peculado doloso, ¿cómo empieza la redacción? ¿Con el que se apropia o utiliza? ¿O la redacción empieza con el funcionario o servidor público? Empieza con el funcionario o servidor público, porque este es un delito contra la administración pública.
¿Quién solamente puede cometer un delito de administración pública? El funcionario servidor. Y si en el tipo penal, así como me dice el artículo 46, ya está cualificado el delito como funcionario servidor público, ¿por qué me voy a imputar el 46A? Si este 46A es una condición del agente cualificado. Doble valoración de las circunstancias. O me impones este, si me impones este, cámbiame de delito. Mejor. Pero si me impones este, quítame esta circunstancia. Ah, discúlpeme entonces. No es de 8 a 12. Sigamos buscando los tercios. Carencia de antecedentes penales. Ya, primer tercio. Ese es estupendo. Y encima es grave tentativa, menos. Esta circunstancia siempre hay que tenerla en cuenta. Muchas veces se confunden esos extremos cuando pues se entiende. Ahora se ha modificado el 46D. ¿Qué me dice el 46D? Me habla de las circunstancias en las cuales cuando se utiliza a un inimputable para la comisión del delito. Si digamos el delito de robo con agravantes o en el secuestro utilizo a un inimputable y esa circunstancia ya está en el tipo penal, agravado en el artículo 152 o el 189, ya no me pueden imputar el 46D tampoco. Doctor, ¿por qué? Porque ya está en el tipo penal. Ya no se podría hacer. Principio de proscripción de doble valoración. ¿Sí, doctores? En ese sentido, estudiar la determinación judicial de la pena y los sistemas de penas, pues es en sí todo un mundo poder desarrollarlas. El tiempo siempre a veces nos queda corto. Pero hay que recordar algo. Este sistema de tercio, doctores, tanto es para la pena privativa de libertad, para la pena multa y para la pena de inhabilitación. Para todas las penas. ¿Ok? Digamos, el delito especulado doloso dice: el funcionario servidor público que se apropia o utiliza de efectos poderes del Estado será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 8, y con 365 a 720 días multa, y con una inhabilitación de 3 a 10 años. El fiscal me saca los tercios solo por esto. Mi primer tercio de 4 a 5 años con 4 meses. Ya está. Y por acá, bueno, pues te pongo 700 días multa, y por acá te pongo 9 años de inhabilitación. Oiga, usted tiene que sacarme los tercios por la pena privativa de libertad, por la pena multa y por la pena de inhabilitación. ¿Por qué? ¿Eso dónde dice? En la norma dice: el juez al momento de determinar la pena deberá seccionarla en tercios. La pena, no me dice la pena privativa de libertad. Y por pena, explicado al inicio, se entiende pena multa, privativa, inhabilitación, restrictiva de libertad, todas. De 365 a 720, habrá su espacio punitivo, tal vez, no sé, 305. Lo seccionaré entre 3. Sacará igualmente el resultado 180 por cada uno. De 365 a, pues, no sé, 420. Ese es el tercio. De 3 a 10 hay 7. 7 por 12 igual, bueno, de 3 a 5 será la imposición de inhabilitación, así. Doctor, y si dijimos hace un momento que este pecado era grave tentativa, debajo del tercio inferior, ¿cierto? Quiere decir que el fiscal me puede decir, bueno, una pena de 3 años y 6 meses, debajo de este tercio, ¿cierto? Y doctor, ¿lo mismo pasará para la multa? Sí, debajo del mínimo, que es 365, me tendré que imponer tal vez 220 días. Doctor, de 3 a 10, un año de inhabilitación. ¿No ve que esta pena no llegó a concretarse porque el delito no fue consumado? Recordemos algo, nuestro código penal, todos los tipos penales, doctores, están relatados a modo de consumación, a modo de autor, nunca a modo de partícipe ni a modo de tentativa. El que mata a otro, el legislador peruano pensó solamente que matar. Para eso creó las normas de la parte general, porque dijo, ahí estaba la tentativa. El que no llega a cumplir eso, el precepto del 306, se va a ir. También, el que mata como autor, ¿acaso dice el que colabora para matar será reprimido? No, eso está en la parte general. ¿Qué me dice? El cómplice secundario se reducirá la pena. Ahí ¿y el autor? No, así se va la pena del 6 a 20. Lo mismo, la pena muerta es una tentativa y tentativa. Son conceptos que no pueden dejar de conocerse a efectos de poder, muchas veces, solo con la lectura de un requerimiento acusatorio, en un control de acusación, en una acusación formal, en un control sustancial, se puede llegar a tener éxito en la defensa, conociendo nada más eso, atacando forma. Esto para un control formal.
El control sustancial ya es otro momento, otro escenario, netamente procesal. La dogmática me indica los conceptos de lo que puedo tener para poder desarrollar la determinación judicial de la pena. Bueno, doctores, en sí ha sido pues un gusto poder trabajar con ustedes el sistema de determinación judicial de la pena. Muchas gracias por su atención y esperamos encontrarnos para otra oportunidad.